Es la tercera lección acerca de este tema, acerca de esta serie. Entonces, hemos aprendido que es la voluntad de Dios sanar hoy. ¿Amén? Dios es el mismo y Dios Él no ha cambiado. La palabra dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no ha cambiado, Dios sigue sanando hoy, solo que Dios Él tiene sus métodos, ¿vale? Para la sanidad. Entonces es importante que nosotros aprendamos cómo cooperar con Dios. ¿Amén? Porque la Biblia dice que Jesús en la cruz, Él murió no solamente para darnos salvación eterna, sino que Él pagó por todos nuestros pecados. Dice que por sus heridas nosotros ya fuimos sanados. La Biblia no dice que nosotros seremos sanados en el futuro. Él dice que en la cruz Él ya nos sanó. Entonces, la pregunta es la siguiente. Si Él ya nos ha sanado, ¿por qué seguimos enfermos? ¿Por qué muchos seguimos enfermos? Entonces, la respuesta a esta pregunta es porque muchas veces no sabemos cómo recibir sanidad de Él. Amén. Eso es lo mismo que, por ejemplo, yo tengo, supongamos, un teléfono móvil nuevo, ¿no? Para ti. Yo ya te lo he dado, te lo estoy dando, ¿vale? ¿Será que tienes que seguir pidiéndome? No, porque yo te he dicho, no, ya es tuyo. Es tuyo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Recibir. Amén. Entonces, muchas veces nosotros no sabemos cómo recibir de Dios. ¿Cuál es la primera condición de Dios para poder recibir algo de Él? Es tener fe. Amén. La Biblia dice en Hebreos 1:6, me parece, si no necesitamos abrir, si no me equivoco, 11:6, perdón. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se aproxima o se acerca a Él crea que le hay, o sea, crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Si nosotros nos acercamos a Dios, pero sin fe, entonces de Él no recibiremos nada. Es necesaria fe. Fe es creer que Dios existe, en primer lugar, creer que lo que Él promete es verdad y recibirlo para mí hoy. No es para el futuro, es para hoy. Amén. Pero si yo no creo en sus promesas, en su palabra, si yo no creo que lo que Dios me dice es verdad y funciona, entonces yo no podré agradar a Dios. Esa es la primera condición. ¿Vale? Ahora bien, hoy estudiaremos dos puntos importantes. El primero es la palabra de Dios es la semilla. Y el segundo punto es que existe sanidad o cura instantánea y cura progresiva. Abramos por favor nuestras Biblias en Marcos 4:26. Ese es un secreto que Jesús enseñó acerca del reino de Dios, de cómo funciona el reino de Dios. Si entiendes este principio, este secreto, entonces tu vida nunca más será la misma. Marcos 4:26. Marcos capítulo 4, el versículo 26. Dice así: Jesús también dijo: el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. El reino de Dios es como un agricultor. Jesús está diciendo que el reino de Dios funciona
como un agricultor, a semejanza de un agricultor que lanza una semilla en la tierra. Todo en el reino de Dios funciona como un agricultor. Uno de los mayores secretos del reino de Dios es este que Jesús nos ha enseñado. Que todo en el reino de Dios funciona de esta manera. Lo que yo quiero cosechar, yo tengo que sembrar primero. Todo en el reino de Dios funciona de esta manera. En la tierra, en este mundo, en el cielo, todo funciona de esta manera. La Biblia dice que mientras la tierra dure, siembra y cosecha habrá. Todo lo que nosotros queremos cosechar, Dios pide que nosotros sembremos primero. Lo que uno siembra es lo que cosechará. Voy a poner un ejemplo. Las plantas nacen como resultado de una semilla sembrada en la tierra. Por más que un agricultor vaya al campo, se quede ahí en el campo, ayune, ore, alabe, haga todo lo que él sepa hacer, no saldrá nada del campo. ¿Qué es lo que él tiene que hacer? En primer lugar, él tiene que preparar la tierra, sembrar una semilla, regar, y entonces el fruto empezará a salir. No hay magia. No es magia. Él primero necesita creer. Él no necesita orar ni ayunar para que una semilla crezca. Porque hay una ley instituida por Dios en la semilla que dice que si ella es lanzada a la tierra, a una buena tierra, ella crecerá. Amén. No necesita ayunar, no necesita orar, no necesita alabar. Él solo tiene que creer y actuar de acuerdo. Amén. Entonces, nosotros también nacemos como resultado de una semilla. La semilla del hombre en su esposa, y nace un bebé. Amén. Todo en el reino de Dios funciona de esta manera. Inclusive nuestras propias palabras son semillas. Lo que yo hable producirá una cosecha. Hay muchas personas que sus vidas son un total desastre por causa de lo que sale de sus bocas. Hablan mal de ellos mismos, hablan mal del marido, hablan mal de la esposa, hablan mal de los hijos, hablan mal de su trabajo, hablan mal de su economía. Y se admiran que todo sea un desastre. Amén. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Proverbios 18, 21. Voy a pedir que el que lo encuentre, por favor, que lo lea. Proverbios capítulo 18, el versículo 21. ¿Alguien lo tiene? Yo. Sí, puedes leerlo, por favor. ¿Puedes quitar el... Sí. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Amén. La muerte y la vida están en poder de la lengua.
Con tu boca tú puedes hablar vida o muerte. El poder para que las cosas en tu vida cambien no está en nadie, ni siquiera está en Dios. El poder para que tu vida cambie está en tu lengua. Dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de su fruto. Significa que lo que hables con tu vida, con tu boca, esto es lo que te vendrá. Amén. Muchas veces no vale la pena orar por alguien que no haya tomado la decisión de cambiar su manera de hablar. Es una pérdida de tiempo, porque tú vas a orar, pero ella con su boca destruirá su propia vida. Amén. Entonces estamos en las mismas. Entonces, sanidad divina a la manera de Dios nunca falla. ¿Por qué? Solo tenemos que entender este misterio. Tu corazón es el suelo, es el terreno. Y los versículos bíblicos son semillas. Muchas veces la semilla que es plantada en tu corazón no crece. ¿Por qué? Porque tu corazón está lleno de piedras. Es como, por ejemplo, el agricultor antes de sembrar, él tiene que limpiar la tierra. Tiene que sacar las hierbas dañinas, las malas hierbas. Tiene que limpiar el terreno. Muchas veces Dios te habla, tú recibes palabra de Dios, pero ¿por qué esta palabra no permanece en tu corazón? Porque tu corazón está lleno de traumas, resentimientos, rencor, envidia, malos pensamientos, y todo esto ahoga la semilla. No puedes crecer. Tu fe no crece porque tu corazón no está bien. Entonces, ¿cómo limpias tu corazón? En primer lugar, a través del arrepentimiento. Y en segundo lugar, a través del perdón. Amén. Es la forma como limpiamos nuestro corazón. Muchas personas a veces vienen y piden oración. Pastor, ore por mí. En realidad, lo que esta persona necesita en primer lugar, antes de que oremos, por ejemplo, en este caso acerca de sanidad, lo que la persona necesita es poner semillas de sanidad en su corazón. Meditar en la palabra, llenar su corazón con promesas de Dios acerca de sanidad. Ella no necesita oración en primer lugar. Por eso yo siempre cuando hablo con la gente, yo siempre les digo, mira, te voy a pasar unos versículos bíblicos para que medites. ¿Para qué? Para que la persona pueda llenar su corazón con la palabra, con las promesas de Dios acerca de sanidad. Una vez que el corazón de la persona esté lleno con esos versículos, entonces esto genera fe para que ella pueda recibir de parte de Dios. Marcos 4:14. San Marcos capítulo 4, versículo 14, dice así. El agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. La palabra de Dios son semillas. ¿Y quién es el agricultor? Soy yo el que siembra la semilla. Cuando tú le hablas a alguien la palabra de Dios acerca de cualquier área de su vida, lo que Dios promete en su palabra, lo que estás haciendo es lanzar semillas al corazón de esta persona.
Amén. Ese es un secreto muy importante. Entonces, la oración de fe que cura al enfermo se debe de hacer después de sembrar la semilla. Muchas veces la persona viene en aflicción, ¿no? Yo necesito ya, quiero ya, tiene que ser ya. Y muchas veces se admiran por qué no funciona. Entonces es bueno preparar en primer lugar el corazón de la persona. ¿Para qué? Para que ella pueda recibir sanidad. Ahora bien, el segundo punto. Hay curas instantáneas y cura progresiva. Muchas veces nosotros queremos que cuando oramos, que de repente las cosas sucedan. Pero no siempre es así. A mí me encantaría poder orar por la persona y de repente ella ser sanada. Pero el reino de Dios no funciona de esta manera. El reino de Dios funciona como un agricultor. Ese es el método de Dios. Hay un proceso. El reino de Dios no está fundamentado en milagros. Un milagro sucede cuando Dios sale de la regla natural, del proceso natural de las cosas. Tenemos que entender que Dios es un Dios de procesos. A veces Dios permite que nosotros pasemos por un proceso. ¿Para qué? Para madurarnos, para que las cosas salgan bien. Pero nosotros vivimos en un mundo que es un mundo de lo instantáneo. A veces decimos el mundo del microondas, ¿no? Ponemos 2 minutos y ya está caliente. Queremos todo rápido. Tiene que ser ya, McDonald's, ¿no? Como make car, ¿no? Vas con el coche en la ventanilla, pum, 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 todo rápido. Estamos en la era de la comida rápida. Y a veces pensamos que Dios es así también. Dios sigue siendo el mismo Dios. El mismo Dios, el Dios de procesos. Amén. Entonces, ¿cómo funciona la semilla? En primer lugar, el proceso de una semilla funciona de la siguiente manera. Tenemos que preparar el suelo en primer lugar, luego lanzar la semilla, ¿vale? La semilla empieza a crecer no por arriba. Toda semilla empieza a crecer por abajo. Tiene que crear raíces. Cuando lanzamos una semilla el primer día, a lo mejor no vemos nada, ni el segundo. Pero eso no significa que la semilla no está creciendo. Está creciendo, pero crece primero para abajo. Aparentemente no se ve nada. Amén. Pasado unos días, unas semanas o unos meses, empezamos a ver una hoja. Luego empezamos a ver una rama subiendo. Otras ramas, las hojas. Y luego el fruto. Amén. Aparentemente puede parecer que no está funcionando cuando nosotros oramos, pero está funcionando. Dios está obrando. Entonces muchas veces nosotros como pastores, predicadores, ¿cómo ayudamos a las personas a recibir la sanidad por parte de Dios? En primer lugar, nosotros lo que hacemos es cuando nosotros llamamos, por ejemplo, para ministrar en una reunión, llamamos a la gente, a las personas adelante, ¿no? Por ejemplo, ven que vamos a orar por ti. La persona sale de su lugar. No somos nosotros, no soy yo como pastor, el que tiene el poder para sanar a las personas. Y yo soy apenas un vaso usado por Dios. Cuando yo impongo mis manos sobre la persona que está enferma, al mismo tiempo yo hago la oración por la persona. ¿Vale? Y el enfermo, en ese momento, la persona que está enferma, ella recibe la semilla de sanidad divina. Yo impongo las manos, pero Dios es el que pone el poder. Amén.
Y el enfermo, en el momento, él activa su fe en que ha recibido ya su sanidad en aquel momento. Aunque él no vea nada, aunque él no sienta nada, él tiene que creer que ha recibido su sanidad en el momento. Porque es por fe. Dice la palabra que el justo vivirá por la fe. Fe es yo creer que lo recibo ahora, es mío. Y entonces yo voy recuperando, o sea, el enfermo va recuperando hasta quedar 100% curado. Hubo una ocasión que Jesús oró por unos leprosos y sabemos que la lepra era una enfermedad terrible que iba consumiendo a la persona. Los leprosos en aquel entonces, cuando ellos entraban en una ciudad o en un lugar donde había gente, ellos tenían que anunciar: leproso, leproso. Porque la gente era una enfermedad que era contagiosa. Y la gente tenía que huir. La gente huía de los leprosos. Entonces Jesús oró por 3 de ellos y les dijo: id y presentaros al sacerdote, como lo había ordenado Moisés. Dice que en el proceso de ir, ellos fueron sanados en el camino. Amén. Muchas veces nosotros tenemos que obedecer, activar nuestra fe. Y en el proceso, a lo mejor vamos a casa, cuando lleguemos a casa, pues vemos que ya estamos sanados, que aquel dolor ya no lo tenemos. Pero muchas veces no es instantáneo. Entonces, el proceso normal de Dios es progresivo. Puede tardar un día, una semana, un mes. ¿Ven? Al principio el enfermo no ve nada, pero es como si la semilla estuviera escondida en la tierra. Él ha recibido ya la semilla, solo que en el momento no se ve nada. Entonces, si el enfermo comprende esta verdad, que la semilla de cura fue guardada en su corazón y está creciendo, entonces él tendrá éxito. Él recibirá de Dios lo que ha pedido al Señor y se manifestará. Amén. Pero necesitamos creer. Es un proceso. No es instantáneo. Cuando es instantáneo se llama un milagro. Pero el reino de Dios no está fundamentado en milagros. Es por fe. Funciona como un agricultor que lanza una semilla. Amén. Y hay un cuidado muy especial que nosotros debemos de tener. Es mantener nuestro corazón limpio siempre. Perdonar, no guardar rencor, no guardar resentimientos. Estar con el corazón bien, porque es tu corazón es el suelo. Es ahí donde la semilla es lanzada. Si tu corazón está sucio, hay faltas de perdón, hay rencor, traumas del pasado. Estos traumas, estos problemas que tengas en tu corazón ahogarán la semilla y no permitirán que ella crezca. Amén.